el tema a partir de las declaraciones del ministro o la publicación del comunicado del ministro de Exteriores de Kenia, donde se refería a varios temas de interés internacional, efectivamente, pero uno de ellos fue la situación de Haití, que de nuevo la ponemos sobre la mesa. Pobre Haití, caray, tan vapuleada, tan llevada y tan traída. Kenia aceptó ser quien lidere la famosa fuerza multinacional de la que tanto se habla, la que se refería a la OEA el año pasado, recuerdo en agosto del año pasado, pero ahí hablaba como intervención humanitaria. El compromiso de Kenia, en este caso, sería mandar para Haití unos 1,000 agentes. Esos agentes policiales estarían para ayudar, según ellos, para entrenar, para asistir a la policía haitiana y restaurar esa entrecomillada normalidad que tanto necesitan los haitianos y proteger las instalaciones estratégicas. Y yo digo, bueno, yo no sé si ahora vamos a resolver el terrible tema haitiano con la incursión de 1,000 agentes kenianos. Entonces, ahí apareció Kenia en medio de toda la proclama, sobre todo del gobierno dominicano, para la intervención de la comunidad internacional y para ayudar a resolver un problema que cada vez profundiza más, que es el tema haitiano. Y la verdad es que uno dice que eso no pudo haber salido del aire ni a lo loco. De seguro habrá negociado algo con Estados Unidos porque ellos no tienen, los kenianos tienen demasiados problemas, como ocurre con todo África, muchos problemas, y aunque están en medio, están bastante lejos y bastante distantes de este peñasco insular, digo yo, que parece en lo que nosotros habitamos. Hay razones quizás para acoger a Haití de Kenia, pero según el propio comunicado, que es lo que aparece como información formal, solidaria con las personas de ascendencia africana, yo creo que hay mucho más que eso en todo este caso, mucho más allá que ese compromiso de puro panafricanismo y que se ha esgrimido de compromiso de recuperación de ese cruce del Atlántico. Detrás de todo esto hay algo más, y ese panafricanismo, que es un movimiento ideológico político que está buscando unidad, solidaridad y demás entre esos países de origen africano, sin importar dónde estén, la recuperación de ese cruce del Atlántico. Pero la verdad es que no es como para cantar victoria, como algunos lo han dado ya como por hecho que es una solución al problema. Kenia ha dicho que vendría, pero falta todavía, señores, la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, que fracasó, por cierto, en su intervención a Haití. Fracasó después de 13 años, después de gastarse todo el dinero del mundo. Lo hemos dicho muchas veces, la mitad del presupuesto de Haití en estos momentos, 7.330 millones de dólares, pero resulta que en ese Consejo también de Seguridad de la ONU, en ese Consejo Permanente, están como miembros Rusia y China, que ya han dejado bastante claro su posición respecto a todo esto, sobre cualquier despliegue de fuerzas en Haití. Entonces, la razón de las intervenciones anteriores, por ejemplo, en Haití, que han hecho más mal que bien, y de eso puede contar, puede decirlo, testimoniarlo muy bien la MINUSTAH, la ONU a través de la MINUSTAH, lo que dejó y lo que pasó durante 13 años después de haber incursionado supuestamente por 6 meses. Entonces, lo importante aquí es que China y Rusia, que son miembros permanentes del Consejo, tendrán también, si no la última palabra, tendrán una posición que no tenemos por qué dudar de lo que reiteradamente se ha dicho. Ahora bien, el problema de Haití, cuando se habla de procurar la solución, siempre hablamos sobre la seguridad de Haití con dimensiones específicamente policiales y operacionales. No podemos ver otra perspectiva respecto a la solución de Haití. En esa dimensión política, y yo quiero seguir insistiendo porque estoy convencida de que en la dimensión política más amplia sobre el control territorial de ese país, nunca podrá ser retomado sin un proceso que pueda habilitar la recomposición del poder político en una autoridad que pudiera ser legítima, que pudiera considerarse. Porque ¿cuántos años hacen que en Haití no se celebran elecciones como Dios manda? Yo creo absolutamente nada es legítimo. Hace 8 años que en Haití no se celebran elecciones, absolutamente. Entonces, que los poderes judiciales, que los poderes legislativos, que están total y absolutamente desarticulados, que están suspendidos, que están gravemente debilitados, que ahí no funciona absolutamente nada, que el tema de los servicios, que el tema educativo, que el tema sanitario, todo es un desastre en Haití. Entonces, esa postergación permanente respecto a organizar unas elecciones, por ejemplo, lo que ha hecho es debilitar cada vez más el Estado y esa clase política, y ha mermado
cada vez más todas las capacidades de maniobra de Haití. Pero por añadidura, simultáneamente con estos gendarmes del mundo que van a resolver un problema de las bandas, que no es otra cosa más que la imposición o el cambio de esas confrontaciones sociales de Haití para crear ese caos, porque ese caos tampoco vino del cielo. Las políticas de shock económico, como vimos nosotros el año pasado, por ejemplo, con el decreto del aumento de un 100% en el precio de los combustibles y todo el desastre que se generó en Haití a partir de esas políticas, nadie habla de todo esto. No, en definitiva, un tema, por ejemplo, que podría ser fundamental, que es el corte de armas, que se garantice la recomposición de una autoridad política, una autoridad legal, una autoridad legítima en ese país, y que se pongan en suspenso todas esas medidas que se han estado estimulando y que se deje de apostar a lo que es un caos. Que yo pienso que ocurre con este tema de la incursión de los kenianos y los 1,000 agentes kenianos. Y yo pienso que son una punta de lanza para que se siga profundizando la situación crítica y justificar posteriormente intervenciones que no humanitarias, sino esas intervenciones a las que se tiene acostumbrado en el tiempo. Y ustedes saben por quiénes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.